En este video hablaremos de la importancia del estudio de la epistemología en la comunicación. Como primera medida, es preciso señalar que no es un tratado de epistemología, sino que es una introducción a una epistemología de la comunicación. Por lo tanto, los fundamentos paradigmáticos clásicos que nutren la filosofía de la ciencia se encuentran específicamente ligados a la pregunta por un objeto peculiar, la comunicación. El texto plantea las siguientes preguntas: ¿qué es la epistemología? ¿Qué es una teoría? ¿Qué es la metodología? ¿Qué es la comunicación? Es decir, la epistemología y la comunicación, los dos dominios centrales del libro, forman una argamasa con cuestiones teóricas y metodológicas y conforman un determinado campo de estudios y el de la comunicación. Como segunda medida tenemos que definir qué es la comunicación. La comunicación surgió por una parte de preguntas y una respuesta negativas. Se puede conjeturar que mi propia voz agrega algo. Y ahí, en la textura de los nexos del discurso, cada quien puede escribir su propia voz sobre eso que escriben otros. De tal manera, la escritora plantea que la epistemología de la comunicación se ubica necesariamente dentro del ámbito más amplio de una epistemología de la ciencia. Optó por la ciencia y no solamente por las ciencias sociales y humanas. Digo que en la actualidad ya no es posible sostener una división entre ciencias duras y las ciencias blandas. El semiocapitalismo. El mercado actual de la comunicación, es decir, el ámbito de producción, circulación y consumo de bienes simbólicos, abarca numerosas actividades de distintos tipos que, al colocar a la capacidad comunicativa inherente a la especie como principal fuerza productiva, requiere de una formación profesional cada vez más amplia y a su vez específica. Además, se debe entender el mercado como una metáfora de tráfico de bienes, objetos naturales, objetos técnicos, seres vivos no humanos. Así se nombra en la actualidad a los animales y humanos tráfico de híbridos. Es por ello que no podemos dilucidar que solo pertenece a la esfera económica, sino que tiene un sentido más general de circulación en toda la cadena de valores agregados, simbólicos, los llamados intangibles, que de manera compleja hacen un valor de intercambio. Además de lo anterior, por la creciente consolidación de un contexto social, político, económico y sus relaciones, produce una necesidad de readaptación ambiental, para la cual las cuestiones de comunicación se vuelven más centrales. Si el animal humano se caracterizó siempre por su carácter desambientado y consecuentemente obligado a construirse un ambiente, y si ello constituyó la marca por mucho tiempo desatendida de nuestra especie, adquiere en las actuales circunstancias una centralidad sin precedentes. En tal contexto, la comunicación adquiere como nunca antes un componente político estratégico insoslayable. No existe en la actualidad ningún accionar comunicativo que no sea a la vez político, tomando lo político en sentido amplio. Tener la respuesta acerca de cómo producir una creencia, o dicho de manera más general, un agregado diverso de afectos, es lo que añade valor a cualquier tipo de mercancía. Vender algo y también venderse significa centralmente generar deseos. Digo, vender, venderse, no en un mero sentido comercial, aunque también, sino el de colocación, presentación, exhibición, circulación de caracteres, disposiciones, capacidades, motivos y bienes, y su realización o consumación en el mercado. Dicho régimen biológico, técnico, social y transversal de la comunicación la coloca a sí mismo en una posición imperialista. Invade todos los saberes y todas las profesiones. La expansión de su dominio imperial toma diversas áreas profesionales: diseño, marketing, publicidad, artes performativas, lenguajes de la imagen, contratos de escritura y lectura, medios de comunicación, periodismo, gestión de interfaces, estrategias, entre otras. Tratándose de la capacidad de comunicación de una dotación general de la especie, se requiere el metalenguaje. ¿Qué es esto? Es ir contra el riesgo de ilusión en lo general de la comunicación. La comunicación requiere la especificarse como algo distinto de la comunicación. Además, la comunicación puede tomarse como ciencia, que habilita la adquisición de ciertos conocimientos tendientes al desarrollo de una profesión determinada. Dos características de su objetivo de estudios: su generalidad y su diversidad. La ciencia de la comunicación es un oxímoron, conserva su ya señalado carácter paradojal en tanto objeto, pero como todo oxímoron supone un desafío, como con cualquier encuentro entre cosas extrañas.
El carácter general y diverso a la vez de los objetos implicados en su campo y, consecuentemente, las distintas disciplinas a las cuales se acude en términos de su especificación disciplinar es lo que caracteriza a la comunicación en tanto ciencia. Dispersión y multiplicidad de objetos y abordajes. He aquí el desafío que implica lograr un ordenamiento de sus fundamentos, es decir, una epistemología. El texto aborda algunas problemáticas ligadas al aspecto socioantropológico básico de la comunicación, en tanto fundante en la especificidad del humano como ser simbólico. Algunas de las perspectivas del análisis de dicho nivel básico e interpersonal de la comunicación face-to-face, tenidas en cuenta los temas ligados de la interacción que se hallaban relativamente secundarizados en la época de los medios masivos, adquieren hoy, en épocas de redes sociales y vínculos digitalizados en plena vigencia. Seguidamente es importante mencionar que cuando la comunicación adquiere una dimensión eminentemente pública y social, ella cobra visibilidad en tanto objeto de reflexión para las ciencias sociales. Vale aclarar, entonces, que este libro considera que los niveles llamados micros de la comunicación, como los subjetivos, intersubjetivos e interpersonales, se encuentran enraizados necesariamente en condiciones generales sociales específicas de mediatización, y que ambos niveles pueden legítimamente operar como claves interpretativas concurrentes de uno y de otro. Walleister señala que el rol de las ciencias de la comunicación serán artífices, ya que sin su auxilio no será posible intentar comprender las configuraciones socioculturales. A su vez, dicha centralidad de la comunicación en el campo general de la ciencia produce efectos en el interior mismo de las llamadas ciencias de la comunicación, tornando anacrónicos y tal vez contribuyendo a superarlos de un modo complejo. Los debates que se consideran clásicos en el campo, entre otros, la persistente pregunta sobre su objeto de estudio conduce a andar una búsqueda esencialista y lleva a postular el campo de estudios comunicacionales como diverso y plural bajo el esquema general de la globalización. La ampliación de los saberes requeridos a toda una serie de perspectivas provenientes tanto de las llamadas ciencias blandas como de las duras, que abandonan a una mirada compleja del hecho comunicacional. Y también la superación de la vieja separación general entre teoría y práctica, o en términos curriculares entre asignaturas teóricas y talleres prácticos, o incluso dentro de las mismas cátedras de la escisión entre clases teóricas y prácticas. Como pueden ver, la formación de un comunicólogo debe fomentar una fuerte formación profesionalista, incluyendo los recursos clásicos de aprendizaje de un oficio, en articulación con la promoción de capacidad criterio-teoría significativa. Articulación que tendería a capacitar profesionales que puedan actuar de manera experta, responsable y con honestidad intelectual en los desafíos del presente. La renovación de dicho debate se produce a partir de la recuperación democrática en América Latina, luego de que su suspensión durante los periodos dictatorios y en el marco del desarrollo e instalaciones de nuevos horizontes tecnológicos. Las implicancias teóricas de dicho contexto, complejización de la comunicación y la mediatización, sufrieron una especie de impasse bajo los efectos de la concentración hegemónica y los diseños privatistas de las políticas neoliberales de los 90 del siglo pasado. Un contexto que resultó nuevamente óptimo para la postulación de la vigencia de esas dicotomías. En la actualidad, el espacio institucional de los estudios comunicacionales se caracteriza por una profunda transformación al reposicionar los saberes de una manera novedosa, la cual utiliza la cooperación, pero se desvían creativamente de los aspectos normativos que una pretendida historia del campo de estudios siempre insiste en actualizar.
De tal modo, la problematización actual de los fenómenos comunicativos encuentra claves interpretativas en las tradiciones clásicas de las ciencias sociales y humanas, ligándola a la necesidad de acceso a saberes prácticos cuyas bases provienen de tradiciones epistemológicas vinculadas a las ciencias duras, y en continua conversación con las múltiples producciones teóricas del presente. Podemos decir que, en tanto objeto biológico, técnico y social, la comunicación es una disciplina que se constituye como tal y logra su especificación en el entrecruzamiento de definidos y simultáneamente exclusivos recorridos de distintas tradiciones teórico-epistemológicas. Todo intento de pensar el objeto de la comunicación debe necesariamente hacerse cargo de tal complejidad, que no solo remite al presente, sino también a la propia historia del espacio disciplinar. Resulta insoslayable hoy recuperar todo ello bajo nuevas miradas.